El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice haber visto señales positivas tras la reunión de este martes entre representantes de Moscú y Kiev en Estambul. Rusia se compromete a reducir su actividad en torno a Kiev, la capital, y en Chernihiv, mientras que la delegación ucraniana afirmó tener la voluntad para declararse como un estado neutral. Tenemos análisis. Occidente recibe los resultados de las negociaciones con cautela. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia abogan por no bajar la guardia. Veremos si cumplen, afirmó el presidente Joe Biden, mientras que el Pentágono advierte que cree que no hay una retirada de las tropas rusas, sino un reposicionamiento. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de Haití para protestar contra la creciente delincuencia y el control que han tomado las bandas criminales en los últimos meses. Puerto Príncipe, la capital, y Los Cayos fueron dos de los epicentros de esas movilizaciones. En esta última ciudad, la multitud incendió una avioneta de un grupo de misioneros de Estados Unidos. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en la pantalla de France 24. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Juan Pupiales. Comenzamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice haber visto señales positivas tras el encuentro de cerca de 4 horas que delegaciones de Kiev y Moscú celebraron en Estambul, Turquía. Rusia se comprometió a reducir radicalmente su actividad alrededor de Kiev, la capital, y de Chernihiv, una ciudad al norte del país. Por su parte, la representación ucraniana afirmó tener la voluntad de declararse como un estado neutral, algo que frenaría sus aspiraciones para unirse a la OTAN, que es uno de los reclamos de Rusia. Escuchemos las palabras del presidente Zelensky. Sí, podemos decir que las señales que escuchamos de las conversaciones son positivas, pero estas señales no pueden silenciar las explosiones de los proyectiles rusos. Por supuesto, estamos viendo todos los riesgos. Por supuesto, no vemos motivos para confiar en las palabras que vienen de los representantes del país que sigue luchando para destruirnos. Lo decía el propio presidente Zelensky. Hay señales positivas tras estas negociaciones en Estambul. Para analizar esta jornada vamos a ir a Buenos Aires, Argentina, para hablar con Milena Touruz. Ella es analista internacionalista y especialista en geopolítica. Milena, gracias por estar con nosotros. Milena, vemos que se habla de manera positiva después de esta ronda de negociaciones, pero por ejemplo hoy en la ciudad de Mykolaiv 12 personas murieron tras un ataque ruso. Por lo menos en el terreno, Rusia mantiene su ofensiva. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Saludos desde Buenos Aires. Son buenas noticias, pero no son las noticias que nosotros esperábamos. Estamos esperando por un alto el fuego, sin embargo, esto no es lo que sucedió. Sin embargo, es una buena noticia esta especie de retiro, pero no tan así, de las tropas de Rusia, aunque sea una especie de una paz media extraña, ¿no? Porque si bien ellos dijeron que no iba a ser un alto el fuego, la delegación de Rusia, Mediensky específicamente, quien es el jefe de la delegación de negociaciones de Rusia, no es un alto el fuego, si bien es una buena noticia que esperamos que pueda prolongarse y que efectivamente sea un alto el fuego eventualmente. Milena, ¿por qué insiste tanto Rusia en que Ucrania sea un estado neutral? ¿Es solamente para asegurarse, por un lado, que Kiev no entre en la OTAN o hay algo más? Es específicamente eso. Lo que se está buscando Rusia es su seguridad, ¿no? Nosotros en relaciones internacionales hay varias corrientes que analizan estos conflictos. Básicamente los estados buscan sobrevivir en el sistema internacional y lo que está buscando Rusia es protegerse ante esta amenaza de la OTAN hacia su seguridad y su integridad territorial, lo que ellos perciben desde Moscú, ¿no? Obviamente. Entonces, Rusia ve a Ucrania, específicamente al este, a la península de Crimea, como parte de su propio territorio, como parte íntegra del territorio de Rusia, como una historia en común, una comunidad en común, y por eso decide utilizar la Fuerza Armada, ¿no? Creo que ya lo habíamos visto también con anterioridad en el 2014 y también lo vimos en el 2008 con la guerra con Georgia, la guerra de los 5 días, que fue famosa en su época, que fue como la primera demostración de fuerza rusa después de la caída de la Unión Soviética. Pero básicamente Rusia está buscando protegerse de esta posible expansión de la OTAN y de la influencia de tanto de Estados Unidos como de sus aliados europeos hacia su vecindario, hacia su patio trasero, como para decirlo en términos más comunes.
Milena, ¿por qué Turquía? ¿Por qué esos diálogos se están celebrando en Estambul? ¿Qué papel juega este país? Juan, esa es una pregunta muy interesante, es algo que yo estaba pensando en estos días. Este giro por las negociaciones, como saben, se estaban dando en Belarus, como se dieron en el 2015, en el 2014 también, que fueron el nacimiento de los tratados, los acuerdos de Minsk, que Putin después denunció como que eran obsoletos, que ya no funcionaban, y que después conoció la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que dio inicio también a los sucesos que estamos viendo ahora. Entonces, ¿por qué Turquía? ¿Por qué cambiamos a Turquía? Yo creo que Bielorrusia era un estado que no se veía como tan neutral, dado que la invasión por parte del flanco norte de Ucrania se dio a través del territorio belaruso. Entonces, Ucrania buscaba otra opción, se había hablado de Hungría, se había hablado de otros estados, pero finalmente fue Turquía. Y yo creo que también tiene que ver el rol preponderante que está teniendo Turquía en la región, en el Cáucaso también el año pasado lo vimos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, la República de Artsaj, que se vio involucrado de una manera muy interesante Turquía. Y también Turquía es bastante cercano a Rusia, si bien también es parte de la OTAN, es como de los más amigables con Rusia dentro de la alianza. Sí, Milena, muchísimas gracias por este análisis sobre esos diálogos de los que venimos hablando. Las potencias occidentales reaccionaron con cautela a las conclusiones de hoy en esas negociaciones entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia abogan porque Moscú siga pagando el precio de su intervención militar. Los líderes de esas naciones mantuvieron este martes una conversación telefónica. Aseguraron que no puede haber una distensión en su determinación contra el horror que vive el pueblo ucraniano. Por su parte, el Pentágono advirtió que cree que los recientes movimientos de las tropas rusas pueden no ser una retirada, sino un reposicionamiento. El rápido avance hacia Kiev en los primeros días de la guerra nos mostró muy claramente a todos que Kiev, la capital, era un objetivo clave para los rusos. Así que no deberíamos ser engañados y nadie debería engañarse a sí mismo por la afirmación reciente del Kremlin de que de repente reducirá los ataques militares cerca de Kiev o cualquier informe de que va a retirar todas sus fuerzas. Entre tanto, Amnistía Internacional lanzó su informe anual de derechos humanos y acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra en Ucrania y le reprochó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no actuar adecuadamente frente a las atrocidades en el país de Europa del Este, así como en otras naciones como Myanmar o Etiopía. Por otra parte, la ONG deploró la desigualdad mundial en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Una repetición de lo que vimos en Siria. Así define Amnistía Internacional la invasión rusa de Ucrania. En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización acusó a Moscú de crímenes de guerra. Amnistía Internacional ha documentado ataques indiscriminados y muy probablemente deliberados contra civiles. Los corredores humanitarios no funcionan y la gente que intenta usarlos puede quedar atrapada. La situación es, o está muy cerca de ser, de posibles crímenes de guerra. En su informe, la organización pide reformas, dado que las instituciones multilaterales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, no han podido evitar conflictos globales que propiciaron la invasión rusa de Ucrania. Francamente, hablamos de un Consejo de Inseguridad. El Consejo de Seguridad no ha sido capaz de resolver los conflictos en Myanmar, Etiopía o Israel, allanando el camino para la insolencia de Rusia, para su agresión. Respecto a la gestión del coronavirus en 2021, Amnistía habla de una historia de traición e hipocresía. Los países ricos prometieron igualdad de acceso a la vacuna, pero mientras los índices de vacunación en Europa superan el 70%, algunos estados de rentas bajas no han recibido ni una dosis. 2021 es la mayor traición al pueblo. Recuerden en los primeros meses, vamos a reconstruir mejor. E hicieron todo lo contrario, pusieron los beneficios de unas pocas empresas por encima de las personas. Entre niveles sin precedentes de migración en 2021, la ONG lamentó las violaciones de derechos generalizadas y el aumento de los discursos xenófobos en el norte global, aunque aplaudió el aumento de la solidaridad por parte de la sociedad civil con los desplazados.
En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó y convirtió en ley la primera legislación federal que convierte el linchamiento en un crimen de odio. Bajo esta normativa se puede procesar cualquier conspiración de este tipo que termine en la muerte de una persona o en una herida muy grave. Esta es una ley que se castigará ahora con 30 años de prisión. Fue bautizada bajo el nombre de Emmett Till, en honor a un joven de 14 años que fue brutalmente asesinado en Mississippi en 1955. Este martes Haití vivió una jornada de manifestaciones en contra de la violencia y la delincuencia que están disparadas en la nación caribeña. A pesar de que las manifestaciones transcurrieron con calma en Los Cayos, un grupo de manifestantes incendió una avioneta y al menos uno de ellos murió tras recibir un disparo de la policía. Como síntoma del descontento generalizado, miles de haitianos salieron a las calles del país para protestar en contra de la creciente inseguridad y los secuestros en la nación caribeña. Las autoridades están ausentes, así que nosotros, siendo abogados, decidimos marchar para expresar que estamos hartos de que pasen estas cosas. Numerosas ONGs y grupos de la sociedad civil convocaron la marcha en contra de la inacción del gobierno contra las bandas criminales que controlan gran parte de Puerto Príncipe, la capital. Muchos señalan directamente al primer ministro, Ariel Henry, por su mala gestión. Estamos acá para exigir a Ariel Henry y al director general de la policía que hagan todo lo posible para garantizar la seguridad del pueblo o dimitan. A pesar de que las manifestaciones transcurrieron con calma en la capital, en Los Cayos, al suroeste del país, un grupo de manifestantes prendió fuego al avión de unos misioneros estadounidenses, país al que acusan de injerencia, acción rechazada por el gobierno. Condeno enérgicamente la violencia de los manifestantes que resultó en el incendio de un avión en el aeropuerto de Los Cayos. He dado instrucciones a las autoridades públicas para que pongan en marcha acciones contra los autores de estos actos subversivos para que sean severamente sancionados. Esta es la mayor movilización en Haití desde el magnicidio del antiguo presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 y coincide con el 35 aniversario de la Constitución del país, que lleva registrando niveles de violencia y delincuencia alarmantes desde la muerte de Moïse. 5 personas perdieron la vida en medio de un tiroteo en un suburbio ultraortodoxo de la ciudad de Tel Aviv, en Israel. La policía mató al atacante, quien sería de origen árabe israelí. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz tiene los detalles. Tercer atentado terrorista en Israel en tan solo una semana. Tras los ataques con cuchillo y arma de fuego en Beersheba y Hadera, la periferia de Tel Aviv ha sido el escenario de un nuevo tiroteo con 5 víctimas mortales. En esta ocasión, un motorista armado de un fusil M16 fue quien disparó a transeúntes y vecinos de las ciudades de Bnei Brak y Ramat Gan. Dicho atacante, que también murió en la escena, fue identificado como un joven palestino de Cisjordania, algo que se distingue de los otros autores árabes israelíes simpatizantes del Estado Islámico. Con un total de 11 personas muertas en 7 días, los más sangrientos desde el año 2006, el primer ministro Naftali Bennett declaró que Israel se enfrenta a una ola mortal de terrorismo árabe contra la cual prometió luchar con mano de hierro. Un mensaje que está lejos de calmar las tensiones en vísperas de abril, mes que ya inquietaba por la coincidencia del Ramadán, la Semana Santa cristiana, y la Pascua judía. Muestra del temor a una nueva espiral de violencia son las reacciones a este atentado, por ejemplo, celebrado por Hamas y la Yihad Islámica, a la vez que repudiado por los ultraortodoxos de Bnei Brak, al grito de muerte a los árabes. En medio, en un gesto poco común, el presidente palestino Mahmoud Abbas condenó la matanza diciendo que conduce a un deterioro de la situación. Ante este escenario, la policía israelí ya ha decretado el nivel de alerta máximo, que se suma a recientes redadas en barrios árabes y ensayos de alarmas antiaéreas. Por su parte, Bennett liderará este miércoles un gabinete de seguridad en el que revisará el actual plan de contención. Jada Pinkett Smith se pronunció por primera vez tras el incidente entre Chris Rock y su esposo Will Smith durante la ceremonia de los premios Oscar. La actriz escribió en su cuenta de Instagram en un escueto: "Es tiempo de sanar y estoy lista para ello", dando así por terminada la polémica que generó la bofetada que le propinó su pareja al humorista. La agresión se dio después de que Rock bromeara sobre la alopecia de Jada durante la transmisión.
Y este martes a las 8:15 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima, viva con nosotros el desenlace y análisis de la última jornada de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar 2022. Durante media hora hablaremos de la definición de la quinta plaza que da acceso al repechaje para la Copa Mundo y de todas las selecciones con su pasaje a Qatar. Lo presenta nuestro compañero Rodrigo Sedano. Así terminamos este informativo. Quédense en nuestra pantalla.